Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Una vez más, bienvenidos a su devocional Escudriñando las Escrituras. Hoy veremos un tema especial. Como todos los días, solo confía en Dios. Solo confía en Dios. Confiar en Dios es muy importante cuando el enemigo nos está haciendo la guerra. El enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo hace la guerra. Encontramos en la historia de Daniel, cuando él decidió seguir adorando a Dios y sus enemigos planearon que a través del mismo rey surgiera entonces un ataque contra la vida de Daniel, quien era sabio como gobernador. Entonces, en aquel momento, aquellos sátrapas, aquellos enemigos del ministerio de Daniel, le atacaron. Y él siguió orando. Y siguió orando, y todo aquel que no adorara la imagen tendría una sentencia de muerte. Pero Daniel siguió orando a Dios, clamando a Dios. Dice que abrió las ventanas y siguió clamando a Dios. Y aquellos enemigos fueron y se quejaron ante el rey. El rey lo hizo traer. Cuando se dio cuenta que era Daniel, se entristeció, pero tenía que cumplir con su sentencia. Y lo llevó al foso de los leones. Allí colocaron una piedra. Y dice que él se fue triste. Ese día se le fue el sueño, no pudo dormir. Dice en el versículo 19 del capítulo 6 de Daniel, capítulo 6, versículo 19, dice la palabra: muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y se dio prisa y fue al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien tú sirves, oiga bien, a quien tú sirves, le está diciendo, fielmente rescatarte de los leones? Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo el Dios a quien tú sirves fielmente rescatarte del pozo de los leones, del foso de los leones? Uno se queda sorprendido porque el rey reconoció algo en Daniel: su fidelidad. Y la fidelidad de Dios en medio de las adversidades, en medio de los planes que el enemigo tiene en contra de nosotros. Y en esos planes incluye la muerte. Y en ese plan incluía la muerte de Daniel. Pero el mismo rey reconoció cuando fue al día siguiente, llamando con angustia, como que en el fondo tenía la esperanza que Daniel estuviera vivo. Y reconoció la fidelidad de Daniel. ¿Por qué? Porque siguió adorando al Dios vivo, sí, aunque eso le trajera dificultades. Hermanos, cuando nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres, Dios hará grandes milagros. Solo confía en Dios. Solo confía en Dios. Mira lo que dice la Escritura, la palabra. Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Porque fui declarado inocente ante Dios. Yo creo que los ángeles del cielo dieron testimonio. Jesús de Nazaret dio un testimonio de la inocencia de este hombre, de su fidelidad, de su entrega, de cómo dio testimonio delante del rey y toda la corte del rey, de ese reinado. Y entonces le dice:
a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Qué bueno es solo confiar en Dios, solo confiar en Él, que Él va a recompensar esa fidelidad tuya, que Él va a bendecir y te va a proteger y te va a guardar en medio de esta pandemia. Dios nos guardará de todo mal, de todo peligro, y la gente verá que nosotros confiamos en un Dios vivo que nos guardó en medio de esta pandemia. El rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño. ¿Y sabe por qué no tenía ningún rasguño? Porque dice la palabra, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en Dios. Saldremos sin un rasguño de esta pandemia. Saldremos de cuarentena, saldremos de esta pandemia sin un rasguño. Ni uno solo, ni un solo rasguño le pudieron hacer los leones. Los ángeles cerraron la boca de los leones. Y Dios cerrará las puertas al enemigo para que no entre y salgamos de este mundo sin un rasguño como iglesia de Cristo, de las pruebas sin un rasguño. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios, ha sido tenido por fiel. Gracias a Dios por darnos esa preciosa oportunidad de servirle. Mi amado hermano, saldremos sin un rasguño si confiamos en Él. Si somos fieles, si nosotros permanecemos adorando en medio de la pandemia, cuando mucha gente se ha enfriado, cuando muchas personas han determinado no volver a congregarse, cuando muchas personas han determinado no volver a orar ni leer la Biblia. Pero los que siguen leyendo la Biblia, los que siguen adorando, los que son fieles, saldrán sin un rasguño. Alabado sea el nombre del Señor. Solo confía en Dios. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar delante de tu santísima presencia. Confiar en ti, Señor, ser fiel. Aunque, Señor, el enemigo esté allí al frente, aunque el gigante esté en contra de nosotros, más poderoso es el que está en nosotros, el que está en el mundo, Señor. Confiamos en ti como confió Daniel, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ignoró la estatua que se había hecho, ignoró, oh Padre de la gloria, adorar una imagen, ignoró el peligro de muerte que había en aquel momento, porque confiaba en ti, Señor, porque solo confiaba en ti, y allí fue guardado y allí fue recompensado para la gloria de mi Padre Celestial. Muchísimas gracias te damos, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo, de la Iglesia Camino de Esperanza, Asamblea de Dios, en la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo, que Dios los continúe bendiciendo. Y recuerda, solo confía en Dios. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser